este masterclass. Vamos a arrancar de una vez ya que hay varias personas conectadas que madrugaron mucho. Hoy nos acompaña Felipe, que según vemos la reacción en el WhatsApp es un charlista inesperado para este tema, pero que sabemos que sabe mucho y que hoy nos va a compartir varios asuntos. ¿Por qué usar plantas en el interior? Consejos para adquirir las plantas que realmente necesitamos, herramientas y materiales para el jardín que tenemos en la casa, fundamentos esenciales, cuidados básicos. Esos son los temas que vamos a hablar hoy con Andrés, con Felipe, perdón. Felipe, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a todos. Aunque ya había saludado a todos los integrantes, los nuevos, ¿cómo están? Sí, pues retomando lo que habían dicho, sí, para algunos es una sorpresa, pero es algo que pues es llevado toda la vida, inherente a mí. Siempre desde chiquito pues me han gustado mucho las plantas, los animales, y de toda la vida pues he como buscado, investigado por mi parte sobre esto. Entonces hoy pues les quería compartir, si tenían dudas del cuidado, les quería compartir un poquito de lo que yo sé y además del negocio en el que yo me estoy manejando, que se llama jardines verticales. Los jardines verticales, como su nombre lo indica, es para economizar espacios, ya que estas ciudades y cada vez son más aglomeradas y hay más construcción. Entonces, una nueva técnica que nace del señor Patrick Blanc, que son los jardines verticales. Les voy a mostrar primero una introducción pequeña de lo que es un jardín vertical, que se hace lo mismo con plantas de interior y plantas de exterior, que son las dos clasificaciones. Las hay de interior de sombra y semisombra, y las de exterior son de pleno sol, ¿cierto? Entonces, déjenme aquí, les voy a compartir unas fotos de lo que es un jardín vertical. Listo. Entonces, el jardín vertical consta, por ejemplo, la primera visita, uno va, ve una pared, dice, yo quiero aquí mi jardín vertical, pues mucha gente dice, ve, ¿y esto qué es? ¿De qué constará? Entonces, consta de poner una lámina de PVC que nos aísle del agua y no mojar la pared, ni nunca tocamos la pared, solo le ponemos unos chazos con unos tornillos y montamos una estructura. En esa estructura ponemos un tipo de tela que se llama un fieltro. Esa tela es reciclable. Estos jardines verticales son muy amigables porque, eh, porque son reciclados, ¿cierto? Entonces utilizamos tela reciclable y además el agua que usamos es recirculada. Yo, por ejemplo, con los jardines verticales me gasto 99% del agua que las plantas no utilizan, ¿cierto? El agua que se evapora o que las plantas utilizan, yo toda la recirculo con una bomba y unos sistemas de riegos. Entonces aquí vemos que es una pared, ya detrás está la estructura y montamos esto. Bueno, entonces después se le da el plantado y queda así. No sé si están viendo. Divino. Sí, ahí estamos viendo, muy bacano. Entonces, esto es de acorde a lo que el cliente desea. Por ejemplo, el cliente me decía, yo quiero que sean plantas perennes. Entonces, las plantas perennes son plantas que florecen 1 o 2 años o 2 veces al año. Entonces, aquí está la floración. Aquí es a los 3 meses, ¿cierto? Aquí después de plantado son a los 3 meses. Este ya sí es, discúlpame, esto ya sí a los 5 o 6 meses. Y aquí queda lo último, mira cómo está ella de tupido y de crecido ya a los 6, 7 meses. Ay, qué chévere. Yo tengo una pregunta. Si, por Claro. ejemplo, uno tiene un espacio, pero no tiene como, pues como que donde está la pared que uno quiere destinar para eso, es difícil el tema de riego, pues porque de pronto no es una pared tan grande como esa que nos están mostrando ahí. Uno No, lo no. podría hacer como a mano, o sea, uno echarle la Sí, agüita. sí, es pregunta interesante, pero sabes que lo interesante de eso es que, por ejemplo, la tela donde la sembramos, ella siempre guarda una humedad, ¿cierto? Constante. Y entonces, por ejemplo, hay que hacerle un estudio previo
de ver qué tan húmeda está la tela, ¿cierto? Porque si tú te excedes en riego, las plantas le van a entrar hongos o se van a ahogar. Entonces, siempre es lo más recomendable es hacerlo el sistema automatizado, que es con una bomba y un timer. Yo también tengo unos cuadros vivos que no les he tomado fotos, pero si te interesa, Carlos, te lo puedo mostrar después, que no necesita ser una pared grande, puede ser un espacio pequeño, re pequeño en tu cuarto, en la sala, donde sí le dé luz y se puede sembrar normalmente. Por ejemplo, les quería compartir este otro, que este es recién plantado. Mucha gente me dice, pero Felipe, men, esa cobija, hermano, eso qué. Pero no, esa cobija es donde lo plantamos. Luego, como les dije que es un sistema totalmente amigable con el medio ambiente, yo utilizo microbiología, o sea, microorganismos para regar y sostener las plantas, al igual que nutrientes. Entonces, toda esta capa de la cobija eventualmente se va a convertir en verde, como va a quedar. Ya después vea cómo queda. ¿Sí ven la diferencia? Aquí y luego como queda tapizada. Este es uno, les voy a mostrar otro. Y ya para que empecemos entonces con, a ver, mostremos que es, sí. Es que sí, como les dije, solo llevo muy poquitos, entonces todavía no puedo montar como página ni nada, más bien voy a esperar más adelante para montar la página con todo. Entonces es esto, yo llego y entonces digo, listo, aquí voy a poner las conejos, las fucsias, los Boston, las begonias y ya después planto, le doy los nutrientes, le doy la microbiología y a los 5 meses está así. Bueno, esto pues era por todo, por la curiosidad de las personas que decían que bueno, que Felipe donde sacó esa parte de las plantas y todo esto. Entonces sí, empezó pues como una pasión, pues como un hobby y ya eventualmente lo quiero materializar como un emprendimiento. Y sí, les quiero pues acá como compartir parte de mi conocimiento. La verdad, yo le dije a Meli que quería participar de esto, ella me dio la fecha y a mí se me olvidó hasta ayer que ella me recordó. Entonces, el día de hoy saqué pues como, digamos, la clase y se va a explicar. ¿Listo? Entonces, Caro, no sé si te surgió alguna duda o otros de los que vieron las fotos de los jardines verticales, si quieren algo. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, si es un apartamento Sí. que pues no le entra mucha luz o que el balcón solamente le entra luz a cierta hora del día, pues no todo el tiempo. Em, pues también se pueden hacer este tipo de jardines. Sí, claro, depende del tipo de planta que vamos a usar, ¿cierto? Hay diferentes tipos de plantas de interiores que soportan muy bien digamos, el no sol. Por ejemplo, yo tengo un luxómetro que es como se mide la luz que entra pues a los lugares. Eso lo utilizan mucho las personas de fotografía. Entonces, se toma un luxómetro, verificamos que si de luz, por ejemplo, mínimo son 1800 lux, y si no, lo podemos ayudar al crecimiento con luz artificial. La luz artificial con la que hacemos esto es esta, la luz blanca. Mucha gente me ha dicho, hey, pero yo puedo poner ¿cómo se llama esta luz? Bueno, la cálida, la luz cálida, y esa no sirve. La luz blanca es la que más sirve porque es la que contiene la mayoría de los espectros que sirven para el alimento de las plantas. Entonces, sí se puede hacer, se le pone su iluminación, también pues lo puedes hacer con timer o sin timer, le pones la lucecita 12 horas al día y va a funcionar. Igual, cuando son de interiores, los riegos son más pocos porque el agua se evapora menos. El primer proyecto que yo les mostré es en el Retiro. Esa tiene unos riegos de una vez cada 3 días.
como hay otro que lo tengo en Sopetran, que son 3 veces al día. Entonces, sí, todo se puede hacer, le podemos ayudar con luz artificial y luz natural, que lo que a mí me gusta, prefiero pues la luz natural, porque se ponen más bonitas, porque no me tuercen las hojas, y por ser más natural y continuar con el proceso de la naturaleza. Pipe, yo tengo una pregunta, ¿se puede tener huerticas? Pues maticas, lechugas y así, Sí, ¿no? ¿O solo sí. flores? No, estas hortalizas, esas las llamamos hortalizas, esas sí se pueden, porque hay 3, o sea, las hortalizas... Pipe, no estamos viendo, pues estamos viendo como tu Teams. Si nos estás mostrando algo, no se está... Perdón, vamos a ver una imagen de estas. Por ejemplo, esa es la que yo les digo en Sopetran. Empezó así, luego a los 4 meses estaba así, y ya a los 6 meses. ¿Cómo está? Bueno, claro, para responder tu pregunta, entonces, hay 3 tipos, digamos, de plantas básicas, que son las hortalizas, que son las que comemos, que son las lechugas, bueno, no se me va el nombre, pues son todas estas que aprovechamos del follaje de ellas para nuestro consumo, ¿cierto? Y las otras son las aromáticas, que sí son pues el tomillo, la albahaca, y todas estas son plantas que tienen demasiado gruesas las raíces y son de pleno sol. Entonces, estas sí son más difíciles. Entonces, si al tener las raíces muy grandes, se nos van a regar por toda la tela, y cuando vayamos a hacer vamos a arrancarlas del fieltro, se nos va a dañar y se nos van a venir con mucho pedazo de tela, y las otras raíces se van a dañar. Entonces, este tipo de trabajos, digamos, esenciales para belleza y para unos beneficios que se los voy a contar ahora también. Pero digamos que las aromáticas sí se puede. Por ejemplo, en una yo tengo un tomillo, y ese tomillo está gigante, pero la señora llega con unas tijeritas, la poda, pum, un cortecito, y lo pone ahí en su aromática. Y sí. No sé si tengan más preguntas, más dudas. Felipe, yo tengo una duda respecto al tema de las humedades. Es decir, tengo una pared súper grande, pongo ahí la tela, por ejemplo. Esto hay que hacerle un tratamiento especial a la pared, hay que tener unos cuidados específicos, o ese tema cómo se maneja. Listo, perfecto, men. Esta pregunta, es que no tengo fotos en el celular, me cogí detrás, que pensé que no le iba a parar muchas bolas al jardín vertical, pero bueno, te voy a responder. Esto se hace, ¿has visto cuando hay una construcción de drywall? Que son unos parales, unos perfiles de acero galvanizado, ¿cierto? Esos perfiles los adosamos a la pared cada 40 centímetros. O sea, no sé si estás viendo aquí, te pongo acá. Entonces, aquí donde está el cursor, hacemos un cuadro, uno acá, otro acá, y otro acá, y otro acá, ¿cierto? La separamos cada 40 centímetros. 40 centímetros va aquí el primer perfil, uno. 40 centímetros el otro. 40 centímetros el otro. 40 centímetros el otro, ¿cierto? Luego le ponemos como el perfil está separado, utilizo yo de base 6 y de base 9, o sea, 6 centímetros o 9 centímetros, depende pues del proyecto. A 6 centímetros está separado, o sea que ninguna gota de agua le va a caer a la pared, no la va a tocar. Además, reforzamos con una pared, con una lámina de PVC, que es la que nos va a sostener las 2 tipos de tela, porque sembramos en 2 tipos de tela. Uno es la que recubre la pared de PVC, y la otra es la que nos sostiene las plantas. Entonces, no hay ningún problema, y lo que vemos aquí abajo es el depósito de agua, que el depósito de agua va por un lado la bomba, que nos va a subir el agua, y el sistema de riego aquí arriba en la parte superficial, en la parte superior, y nos va a caer así el agua. Lo prendemos con 1 minuto al día, nos moja toda la tela,
y vuelve el agua y se queda en el depósito por 10, 15 días. Nunca botamos el agua del depósito, sino volvemos a rellenar el agua, un poquito lo rellenamos y, como les dije, es un sistema recirculado perfecto para muy poquito gasto de energía y muy poquito gasto de agua. Perfecto, listo, súper entendido. No sé si tengan más dudas. Pues bacano, nunca le había explicado como tanto a la gente. Bueno, No, hay pues ya una... empecemos si quiere con lo del interior, no. Yo quiero Listo. saber si puedo tener maticas dentro de mi pieza porque he escuchado que eso es como malo por el CO2 que ellas transpiran en la noche. Está bien. Esa pregunta no es ninguna de los temas, entonces se la voy a responder ya. Ah, bueno. Y claro, es súper esa pregunta, porque también, imagínate que yo, por ejemplo, cuando empecé, pues como con la goma, yo siempre había tenido pues una sansevieria, una plantica ahí, porque es muy buena para, pues, para interior y para los cuartos. Pero entre más investigué, eh, no es malo para nada. Digamos que si, por ejemplo, para que para las plantas, digamos, en conjunto consuman el mismo oxígeno que una persona que esté durmiendo contigo, se necesitaría mínimo 80 plantas. ¿Sí me entiendes? Si, por ejemplo, cuando tú duermes con tu novio o tu esposo, duermen en el mismo cuarto, para que esa persona consuma el mismo oxígeno que tus plantas, deberías de tener 80 plantas en tu cuarto. O sea que es para nada perjudicial. Es más, a mí desde que yo tengo las plantas en mi cuarto, duermo mejor, duermo más tranquilo, me despierto y veo un ecosistema alegre, despertándome el día igual. Es más, yo me levanto, puede ser un sábado o un domingo, y me levanto temprano porque les tengo que abrir la ventana para que les entre el sol, todo eso. Entonces, claro, puedes tener las plantas que quieras. No sé si quieres que te recomiende unas para interior, para el cuarto, que puede ser cualquiera, pero hay unas específicas que, por ejemplo, retienen la electrostática por ejemplo, del televisor, del celular. Hay otras que purifican el aire y hay otras que retienen mucho el polvo y los contaminantes. ¡Ah! No, todas las anteriores. Entonces, empecemos por la que la NASA, por ejemplo, ¿me están viendo, no? Sí, 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 te estamos viendo. Entonces, más bien dijo de compartir, ¿o qué? sí, Sí, sí. si quieres en este momento, deja de compartir. Listo. Ya, Listo. sí, bueno. Entonces, esta se llama Sansevieria, ¿cierto? No sé si la han visto mucho, esta es muy común acá en Medellín, en los conjuntos residenciales, por ahí en la calle, que son unos chuzitos, ¿las han visto? Claro. Sí, 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 las he visto. Bueno, esta es la planta por la NASA, dicha que es la más resistente a todos y la más beneficiosa para el cuerpo, para el sueño del ser humano. Entonces, yo en mi pieza tengo 3 de estas. Pues, todas las plantas que van allá atrás, algunas son de mi cuarto, sino que hoy es miércoles y hoy es el día pues, que les doy el riego. Entonces, esta pues está en mi cuarto. La otra es el potos o el conocido Miami. No sé si han escuchado sobre el Miami. Sí. Esta es la mejor para purificar el aire. Y es una de las plantas también demasiado resistentes. Esta es demasiado resistente en el sentido de que necesita muy pocos cuidados. Si, por ejemplo, la riegas, se te olvidó, ya no se va a morir. Si, por ejemplo, la dejas en agua, como la tengo yo aquí, va a crecer. Por ejemplo, estas plantas, yo soy como las abuelitas. Que, por ejemplo, yo voy caminando y veo un Miami por ahí en una parque y la corto y me la llevo para la casa y la pongo en agua y ahí me queda. Ah, usted roba piecitos. Culpable, claro, sí. Entonces, por ejemplo, estas son todas recicladas de por ahí en la calle. Uno llega, entonces aquí les quiero mostrar algo de las partes de una planta del esquema. Por ejemplo, ven. Esto es un esqueje, ¿cierto?
El primer esqueje está aquí en la parte donde hace como un doblez y nace otra planta. Aquí está el otro esqueje y aquí está el otro. Entonces, uno con un pedacito de estos le pueden hacer todas estas plantas que tiene acá. Uno es solo poner, cortar cercano al esqueje y ella misma saca su raícita. O sea, que aquí ya mismo con ponerle en agua y consentir la humedad, y ahí mismo va a sacar su raícita. Aquí, por ejemplo, esta, no sé si alcancen a ver, aquí un pico. No sé si el brillo deje ver. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Sí, 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 sabes que, Pipe, si quieres, hay una partecita donde vos te acercas que te escuchamos súper bien. Ahí, sí, habla ahí. Aquí, aló, Ahí, uno, ahí, dos, seguí tres. hablándonos ahí a esa altura que te escuchamos súper bien, sino que a veces te movías y te perdíamos, pero dale, dale que estamos ahí conectados. Bueno, entonces, bueno, esto es la parte del esqueje, esto pues como la planta de interiores, entonces si quieres anotar, ahorita yo les mando una listica, la Sansevieria, el Miami, la Dracaena. Esta Dracaena es brutal, esta la hice yo. Y esta plantica también es súper beneficiosa para purificar el aire. Esa también es muy común acá en Medellín, es una coqueama, que si les gusta, podemos hacer un cursito para que hagamos coqueama. Está chévere. Ay, sí, a mí me gustaría Apoyo. aprender. Yo Sí, también quiero yo aprender. también. Estas coqueamas son muy fáciles de hacer, son muy bonitas. Y sí, ya por ejemplo, estas que tengo yo colgantes. Ay, qué linda. Por ejemplo, esta se llama el lechonido. Esta yo la tengo en el techo, la tengo así colgada. Y abajo le tengo otra pegada. Entonces es como una hilera. Y si es una coqueama, esta planta tiene alrededor de 4 años. Nunca la he tenido que trasplantar. Y cada vez le salen más hijos y mueren más. O sea que ya está contenta con los cuidados. Si quieren, también podemos hacer, les enseño cómo hacer esta parte de la colgada, para que les decoren la casa, la pieza, y bacán. ¿Listo? Entonces, esas plantas son las tres fundamentales, Cari, y los demás son la Dracaena, la Sansevieria y el Miami. Esas tres son purificadoras de aire, relajantes para el sueño y captadoras de contaminantes. Felipe, ahorita con todo lo del virus, con la cuarentena, con estar encerrados, escuchamos mucho de varias personas que dijeron, no, voy a tener mis cultivos en la casa, dígase zanahoria, dígase cebolla, dígase tomate, etcétera, etcétera. ¿Has tenido la experiencia de pronto tener que cultivar ya algo así o no? ¿O qué sabes del tema? Bueno, sí, esa muy buena aporte. La verdad, todo el mundo con la cuarentena, por ejemplo, yo soy una persona que visito mucho los viveros, hago amigos de los viveros, les pido, esas son las personas que más saben, la verdad, saben más que un agrónomo, saben más que alguien que haya estudiado ingeniería ambiental. Esas personas saben demasiado y son muy amables, uno habla con ellas y ellos me han dicho que la verdad eso ha crecido exponencialmente la parte de las huertas urbanas, pero en lo personal, a mí casi no me gustan. A mí me gustan más las plantas de follaje, las plantas más bonitas, es como los cuidados. Y digamos lo que es un proyecto mío que todavía no lo quiero quemar porque tengo pues como un proyecto de pasarme a vivir a Río Negro. Entonces cuando ya me pase allá, ya sí me pongo a estudiar, hago un curso y le doy duro pues a las huertas urbanas. Pero por ahora me gusta más como las plantas y de follaje, las bonitas de la casa y las de jardinería vertical. Pero no, la verdad no conozco mucho el tema, sí conozco muchas empresas que la están haciendo, por ejemplo, si desean también, no hay como unos jardines verticales, pero sí hay como unas estructuras que también ocupan muy poco espacio y pueden ahí tener su huerta vertical y huerta urbana.
Es muy fácil el cuidado. Lo que sí deben de tener para estas plantas es que son de pleno sol. Y el cuidado de, por ejemplo, de la nutrición, de la fertilización, es muy delicado. Porque a ti te da, ¿cierto? Te puedes comer una lechuguita, se demora, pero la nutrición es supremamente delicada. Es decir, si yo tengo un balcón al que no le da el sol, ahí entonces no sería ideal poner un jardín vertical. Un jardín vertical sí, pero más no una huerta. Ok. Un jardín vertical sí, por la misma pregunta que me dijo Caro, perfectamente se puede hacer, le ayudamos con luz artificial, pero la parte de las huertas no te sabría decir. Yo creería que también con la luz artificial se puede ayudar, pero no. La verdad sería muy malo de mi parte decir sí, hermano, hazlo, porque la verdad no tengo el conocimiento. Listo. Felipe, un jardín vertical tiene una vida útil, es decir, tiene un tiempo así que vaya a durar, o si uno lo cuida, va a durar por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. ¿Por qué? Hay dos tipos de jardines verticales y uno que, por ejemplo, es muy común acá en Medellín, es el de los bolsillos. No sé si han visto bolsillos con tierra y ahí los ponen. Ese jardín vertical se ve muy bonito plantado el primer día, los primeros meses. Uy, qué cosa tan hermosa, no, la mejor inversión. Después del año, chao, no hay jardín vertical. ¿Por qué? Porque la tierra necesita drenarse, ¿cierto? La propia tierra necesita drenarse por sí sola y además se calcifica o se salidifica la tierra. ¿Por qué pasa eso? Porque yo, por ejemplo, tengo mi jardín vertical en bolsillo, le pongo su tierrita, le doy agua y además le ayudo con nutrientes. Digamos NPK, que ahorita lo vamos a ver, que es nitrógeno, fósforo y hierro. Potasio, perdón. Entonces, al ponerle estos nutrientes constantemente, más agua, sin drenar, salidifica la tierra y ya muere la planta y muere pues como su tierra, queda inútil. Lo mío, que es un jardín vertical hidropónico y además con microbiología, no tiene por qué pasar eso. Entonces, digamos que, por ejemplo, digámoslo ya por temas comerciales, que es lo que yo, digámoslo acá, los jardines verticales de bolsillos con tierra son mucho más económicos. Yo tengo pues la competencia, yo la veo y yo, uy, parce, que no le da pena hacer eso. Eso es lo que nos hace quedar mal a nosotros. Cambio, la hidroponía es un sistema recircular que, por ejemplo, la persona que me enseñó a mí, él dice, yo tengo jardines verticales puestos hace más de 15 años. Y los tiene y los maneja perfectamente. ¿Por qué? Por la misma biología hace que la planta se reproduzca antes de morir. Y hay un sistema que pasa muy bonito entre las telas, que es se llama mallas. Las plantas mismas entre ellas se comunican y entonces si una va a morir, las otras la solidifican o le pasan más nutrientes para que esta no muera o que nazca un hijo y este se reemplace. Es muy bonito. De esa parte de la microbiología yo apenas tengo una experiencia de esto que un año, llevo haciendo estos jardines verticales, digámoslo menos, y me parece, wow, cada vez me descresta más porque la misma microbiología es la que no deja que las plantas se mueran. Por ejemplo, yo cuando he hecho, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, las he visitado para hacer como este mantenimiento. Cuando les hago mantenimiento, he encontrado, una vez me encontré una culebra, me he encontrado escarabajos, eso es un ecosistema completo. Un sistema completo que tiene su propia vida. Eso trae colibríes, trae tortugas, no te imaginas, es súper bonito. Bueno, ahorita vamos a entrar un poco a ese tema de los ecosistemas, pero yo quería preguntarte antes, Felipe, a ver, nos hablaste de jardines verticales hidropónicos, jardines verticales de bolsillos. ¿Hay como unos tipos de jardines verticales o cómo se podrían clasificar?
Sí, esos dos, no, hay muchos. Digamos que hay jardines verticales desde el cotidiano, que es entre las rejas, que crezca la hiedra y ese lo tapa. Ese cuenta como jardín vertical. Hay otro jardín vertical que es en bases, o sea, no sé si han ido a ferias, se encuentra mucho en las ferias, que es un sistema ancho, gordo, con musgo por dentro y unas mallas cuadradas, y en cada malla siembran, pero no es perduradero, es solo, digamos, para las ferias. Está ya el otro, el jardín vertical de bolsillos, que es el que les explicaba, que inclusive me parece otra, digamos, deficiencia de este sistema, es que gasta demasiada agua, porque cada bolsillo necesita un gotero y además necesita agua diario, porque la tierra se seca muy fácil. En cambio, esta, con un minuto que yo lo prenda al día, 2 minutos que lo prenda al día, está bien, depende de las condiciones climáticas, de la humedad y de la temperatura del lugar. Entonces, por todo momento, no es porque lo haga yo, sino que escogí hacerlo mejor, que es la parte de la hidroponía. Y si quieren, pueden investigar. El que dio esta patente se llama Patrick Blanc, es un francés. La casa de ese man es una locura, es lo más bonito que hay y ha hecho los mejores trabajos. Por ejemplo, uno de los trabajos que está la manzana de Oviedo, ¿ustedes la han visto? Sí, claro, total. Sí. Esa manzana de Oviedo, esa la hizo un estudiante de Patrick Blanc, que también fue traído inclusive de Francia para que hiciera eso. Esa es mi meta, llegar a ese punto, de llegar a hacer esas bellezas que eso es una hermosura. Entonces, sí, eso son parte, no se llama jardín vertical, en este momento se me olvidó el nombre, pero es relacionado con el jardín vertical porque son riegos automatizados, son plantas que se deben de hacer un estudio de humedad, de clima, de luz y de alimento. Entonces, sí. Listo, Felipe, ahorita nos estabas hablando de los ecosistemas que se generan alrededor del jardín vertical. Obvio, yo Sí. creo que todos nos preguntamos como que, bueno, yo no quiero tener un montón de insectos ahí. Hay que tener algunos cuidados particulares para manejar eso, o eso cómo se trabajaría. Sí, total. Por ejemplo, para esta parte de un jardín vertical o un jardín de una casa de interiores, lo que a mí me gusta también, porque digamos que soy muy naturalista, yo no los ataco con químicos, con fungicidas, yo los ataco es con hongos, ¿cierto? Con hongos que come hongos, que se llama el tetra... ¿cómo se llama ese barrio? Bueno, espérate que lo tengo acá. Bueno, ahorita les quedo viendo el nombre, se llama tetra, algo del hongo, que es un hongo que come hongos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos mucha humedad, nace un honguito que, por ejemplo, lo que le puede estar pasando a Caro, que se le mueren las suculentas, que uno, ay, güey, madre, es que le di mucho cariño, le di demasiado cariño, me Sí. excedí en agua. Ese es mi caso. Es que, por ejemplo, con las plantas, mucha gente es, ay, yo la amo, hijo de puta, vamos a echarle agüita, tin. Al otro día, como está bonita mi matica, echándole otras 2 goticas. ¿Ves cómo está? Lo que termina haciendo, produciéndole un hongo o se muere por asfixia, porque está saturada de agua, o las mismas raíces se pegan tanto, la raíz se pega tanto a los terrones de tierra y esto está tan húmedo que no tiene cómo respirar. Entonces, esa es una de las, por ejemplo, la dudita que tiene a Caro, pero Caro en esa especialidad, al ser una suculenta, es porque la suculenta necesita mitad tierra abonada y mitad arena lavada de río. Entonces, no sé si, por ejemplo, en tu casa hay un parque, un parquecito cerca de esa arena con la que llenan los parques. Pues un poquito la mezclas con arenita y agüita una vez por semana o cuando, que es lo vamos a ver ahora, cuando esté ya seco pues el sustrato. Y lo bueno, lo de los ecosistemas para prevenir esto, es depende de las plantas. Si yo, por ejemplo, quiero que me vengan colibríes, yo planto fucsia, yo planto begonias, yo planto pues, plantas mielíferas.
Si yo quiero pues que solo sea follaje, por ejemplo, a mi gusto, a mí me encanta como el tema de la selva, que sea selvático, plantas de hojas grandes, abundantes, grandes, que se vea como húmedo el lugar. Estas plantas no traen ningún tipo de insecto porque es follaje. Si queremos, por ejemplo, plantas con flores, también se le pone un fungicida o se le pone unos tipos de hongos que come áfidos. El áfido es el mayor, el conocido como la cochinilla, como el piojito, ese blanquito que está en todas las demás plantas de interiores. Ese se aplica o con hongos, o con un fungicida natural que ahorita ya les voy a explicar. Si quiere, pues como entramos en materia un poquito y hablamos de lo que les tengo preparado. Dale, Bueno, dale. ¿tienen más dudas? ¿Tienen más dudas? Me encanta. A mí me gusta hablar. Sí, Pipe, empiece con lo que usted preparó, que si algo, pues ahí vamos preguntando. Vale. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿por qué usar plantas de interior? Esto, digamos que es un argumento, me parece a mí válido, y es pues mediante el estudio que yo, pues como mi estudio o mi concepto de ventas, es que científicamente se ha comprobado, se ha hecho varios estudios y que ayuda a la renovación del aire, que es lo primero que les había contado, renueva el aire, ¿por qué? Porque las plantas absorben el dióxido de carbono y nos botan oxígeno. Entonces, lo que decía Caro ahora, ¿cuántas plantas puedo tener en tu pieza? Las que sean. Sino que la noche, que ellas es cuando botan el dióxido de carbono, cuando hacen la fotosíntesis, la gente cree que es perjudicial, pero no lo es, para nada no lo es. Igual, si tú duermes con la ventana un poquito abierta, no hay problema de nada. También mejora el humor, científicamente se ha comprobado que mejora el humor en las personas. ¿Por qué? Porque intrínsecamente la naturaleza está dada a nosotros. Entonces, cuando tú estás en un lugar, pues digamos en el paisaje, en la selva, cualquier momento, ¿quién no se ha sentido pues como más tranquilo mientras estamos en estos lugares? Y además mejora en los espacios pequeños, digamos en las partes de las oficinas, las recepciones y en la sala de juntas. Científicamente se ha comprobado que esto ayuda a aliviar el estrés. Entonces, eso es uno de los argumentos de por qué tener plantas de interior. La otra nos ayuda notablemente la reducción de ruidos. ¿Por qué? Porque ellas tienen una capa que absorbe toda la parte del ruido, digamos, aquí. Es muy poquito el ruido que puede entrar del exterior porque ellas lo alivianan. Además, la parte del Feng Shui, que también me gusta mucho, dicen que es muy bueno tener plantas de puntas en los patios y terrazas. ¿Por qué? Porque las malas energías las va a cortar y las va a repeler. Por si quieren, por ejemplo, tener el aloe vera, que es muy común, lo ponen en su patio y es parte del Feng Shui. Tampoco poner nunca plantas en esquinas, sino que le des propiedad a la planta, que sea parte de tu casa, no como para tapar una esquina. Y otra parte del Feng Shui, que por ejemplo siempre si puedes, nunca dormir con la cabeza hacia una ventana, si no tienes material verde detrás, porque por allí se pueden escapar tus sueños y tus metas. Bueno, pues yo tengo una ventana ahí, pero no es como completa, me da un pedacito de una Carolina. ventana. Eso es malo. Lo dudé mucho cuando puse la cama y yo dije, ¿será? Y tengo un espejo al frente. No, el espejo sí dice que es bueno, el espejo sí dice que es bueno, pero si quieres, Caro, yo te paso un libro que me leí del Feng Shui, las plantas de interior, lo venden en el Mercado Libre, es muy bueno, y te explica todo eso. Listo, hágale pues. Listo, bueno, vale como 10.000 pesitos, es bacano, llega a la casa, te lo lee. Entonces, estos son pues como por lo que debíamos tener plantas de interior. Además, te mantienen ocupado, son más fáciles que manejar una mascota. Digamos pues que yo tuve perro 15 años y eso sí fue como tener un hijo. Como una de las planticas, yo escojo por ejemplo el día miércoles para regarlas, entonces las aglomero a todas, las pongo allí, las riego, las dejo hasta el otro día, ya las pongo pues en su lugar
¿Por qué miércoles? Porque si uno, por ejemplo, escoge sábado, domingo, uno sábado, domingo, que el plan ese, que para la finca, que para estar, entonces se le olvida el riego, ¿cierto? Con eso sí hay que ser muy constante. Un día a la semana siempre riego. No que vaya a ser como le pasa mucho, por ejemplo, a Claudia, una de Henry, que no, lo que les decía ahora, mucho amor, que yo amo mi plantica, que cada vez que podía le echaba agüita, no. Una vez a la semana, agua. Listo, entonces, consejos para adquirir las plantas. Primero de todo es que tengamos un vivero en mente. El vivero en mente o una plaza de mercado. A mí me gustan más las plazas de mercado para ayudarle al campesino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este vivero Tierra Negra es, no, es la cagada porque vende plantas 5 veces de su precio original. Digamos que, por ejemplo, es que tiene unas plantas ridículas, 20.000 pesos por una planta que crece ahí al lado de ellos, ¿sí me entiendes? Ellos lo tienen al lado de una quebrada y a la quebrada ya crece esa planta y ellos pueden que la reproduzcan allí y le sacan 20.000, 30.000 pesos. Entonces, tener el vivero listo y además tener el lugar donde las vamos a poner. Entonces, por ejemplo, tú tienes en mente, voy a comprar una repisita y voy a poner 3 plantitas acá. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ver primero el detalle de luz, de temperatura y humedad, que ahorita más tarde vamos a hablar. ¿Y qué tanto quieres que crezcas? Karate Martín va a decir algo. Pibe, yo tengo una pregunta, sí, pues ya que Sí. mencionas lo del vivero, pues tú que tienes como tanta experiencia con maticas, pues ¿cuál recomiendas? O ya que estabas hablando como de placitas, o a cuál vas, o no sé, si nos dejas Por una ejemplo, yo me listica. gusta mucho conocer todos los viveros, ¿sí me entiendes? Pero yo hablo más de Tierra Negra y es el que más voy porque me queda aquí a la esquina. Yo camino, paso la calle y me queda. Pero, por ejemplo, sí me gusta ir a todos. Por ejemplo, uno muy bacano es uno que queda en la Cola del Zorro, uno en Envigado, en la Loma del Chocho también, el de la 80 ahí al lado del rodeo. Ese es bacanísimo, el viejito que atiende ahí es unas energías brutales. Ese es el mío, ese es el mío. Ese viejito es un amor y es un bacán. Otro que queda por la estación de policía, por ejemplo, La Palma, que queda también en Belén, muy bacano. Es que yo siempre me metía al viaje hasta Río Negro, entonces, no sé, uno más, más cerquita. Pero que no Sí, sea Tierra Negra porque es como el que uno más conoce, pero... exacto. No, y el Tierra Negra es bacano, la verdad. Tiene, lo bueno de ellos es que tienen todas las plantas. Y si no las tienen, tú llamas y dices, mira, necesito tantas plantas y ellas se las tienen. Entonces, ese es el fuerte de ellos. Me parece que pues que Tierra Negra eso es lo más bacancito. Pero si puedes pues como conseguir y buscar otros, búscalos todos en diferentes precios, todos son, digamos que en este mundo de la jardinería todo el mundo maneja unas vibras súper planas, súper bacanas, todo el mundo es bienvenido y entonces es bacano ir, mi plan es ir, mirar que me antojo y bregar, no llevarme muchas plantas. Gracias, Pipe. Bueno, entonces sí, listo, ya que tengas el lugar y cuánto quieres que crezca la planta, te vas al vivero, la puedes comprar en las macetas que venden ellos, digamos, en estas maceticas, o tú ya le compras una de acuerdo al tamaño que quieras que crezca. Por ejemplo, si yo quiero que esta planta me crezca mucho, yo la quiero chiquita, porque esta de ahí al lado del nochero, entonces yo no le doy mucho espacio al sistema radicular para que crezca, sino que si la quiero crecer mucho, la paso acá. Y ya que cogí esto y aprovecho, mucha la gente que yo he visto cuando va a sembrar plantas, lo más importante, y me estoy adelantando muchos temas acá, no importa, es que tenga muchos huecos. Si no tiene muchos huecos, cojan una puntilla, la calientan y por detrás le hacen bastante huequitos. Pa, 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 pa. Luego le ponemos piedras, ¿cierto? Ponemos piedras que tapen todo. ¿Por qué? Porque las plantas en la tierra
cada vez que la vamos regando, ella se compacta aquí, se compacta acá, y ya no deja drenar la tierra, y si no drena la tierra, se ahoga la planta y se nos muere. Entonces, siempre una basecita de piedritas. Entre más chiquitas, mejor. Listo, arrancamos para el vivero. Bueno, entonces llegas al vivero, tú dices, no sé qué va a comprar, solo vine a ver. Entonces, cuando tú llegues, tú examinas qué planta es la que tú quieres y cuál es la que te gusta. Y que tienes que mirar mucho. Esta aglonema es de mis plantas favoritas. Por ejemplo, cuando ya la mira, entonces, ¿qué revisas tú? Revisas que no tenga muchos insectos, ¿cierto? Entonces, en el en vez de la hoja, o sea, por detrás, miras que no tenga insectos. Miras el estado de las hojas, que no estén secas, que no estén resecas y que no tengan flores. Yo no la recomiendo comprar con flores. ¿Por qué? Porque las flores, cuando una planta está floreciendo, luego se va a volver más feita. Es como cuando una mujer se está en embarazo. Ella da todo de su cuerpo para que nazca este ser y luego se debilita. Entonces, eso es a tener en cuenta. Además, tienes que verificar que las raíces sí estén, digamos, que se sientan compactas, que toda esta cajita o esta maceta se sienta compacta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mucha gente compra, digamos, las plantas de flores. Ojo con esto, las plantas de flores hay que comprarlas con el 15% de la floración total de la planta y verificar que los capullitos sí estén a punto de reventar, porque si la compras muy bonita, te llega a la casa y a eso de una semana ya no tienes planta. En cambio, si la dejas un tiempo que florezca y se adapte a tu casa, ella va a florecer o más bonito o no va a florecer. Listo, entonces las herramientas, no todas las herramientas son pues como son obligatorias. Las herramientas, a medida de que tú vas como evolucionando con tus plantas, tú vas sabiendo qué necesitas. Pero yo decidí como sacar unas muy importantes, que por ejemplo la primera sería un vaso plástico. ¿Para qué? Este nos sirve para regar las plantas cuando son muy pequeñas, ¿cierto? Porque si cogemos pues una regadera, las ahogamos. Riegas la planta o te sirve para germinar semillitas, le haces como les dije ahorita, unos huequitos, le pones la tierrita, la germinas y ya después la trasplantas. Entonces, un vaso plástico, uno. El tipo de regaderas, hay dos tipos de regaderas. Un tipo de regadera que es de cabeza larga, que es esta, y otra de cabeza corta, que viene como hasta acá. Esta de cabeza larga a mí me gusta más porque me sirve para regar pues, plantas de altitud como esas. Solo voltear y listo. En cambio, la otra se me regaría por acá. La 3, el compost o el lombricultivo. Esta parte me gusta mucho. Esto es importante que la tengan y no sé pues qué tan ecológicos sean en su casa. Yo, por ejemplo, acá tengo un lombricultivo. Un lombricultivo es un compost para que esto se haga con ayuda de lombrices. Voy a mostrar. Pipe, ¿dónde compraste esa compostera o la hiciste? Eso se puede hacer fácil, porque yo se la compré a un man que ahorita les doy el contacto, un man súper bacano. Entonces, por ejemplo, acá, mira, aquí abajo, acá suelta un lixiviado. Lixiviados son unos orines. Entonces suelta los orines y los desechos de las lombrices y se retienen acá líquido. Y por dentro está el humo sólido, o sea, en tierra, que eso es la maravilla. Es la maravilla para abonar las plantas. Entonces, ¿para qué utilizas, por ejemplo, el líquido? Yo lo uso una vez al mes cuando, por ejemplo, les doy esto, que es una parte, a ver que no se me salga, que son los fertilizantes.
Esos son los fertilizantes que no sé si ustedes hayan visto que son unos punticos, ¿cierto? Que uno les echa a las plantas, que los jardineros lo utilizan mucho. Y en estos 3 punticos hay algo muy importante que se llama el NPK, el N de nitrógeno, P de fósforo y K de potasio, ¿cierto? Esos 3 componentes se llaman los elementos mayores. Los elementos mayores, ¿por qué? Porque son los que más absorbe la planta. Pero ellos por sí solo, la planta por sí sola, no las puede desdoblar estos nutrientes. Eso es lo que cuando te venden esto no te lo dicen. Si te dicen, échale eso, uno necesita al mes y verá que esa planta se le pone súper bonita. Pero no es así. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda de agentes microbiológicos para el desdoblamiento de esta cápsula. Por ejemplo, el potasio se mueve 1 centímetro por año en la tierra. Digamos que yo, por ejemplo, no digo la piedrita, porque la piedrita suelta su componente y deja pues el nutriente en la tierra, pero las raíces propias no son capaces de absorber. Entonces, ¿qué necesitan? Sistema microbiológico que haga un enlace entre la bacteria y el nutriente para las raíces poderlas absorber. Por eso utilizo el humus de lombriz. ¿Por qué? Porque una vez al mes le pongo en una esquinita, digamos acá, en una esquinita de la planta le pongo esto, y además le pongo el humus de lombriz para que la planta y la tierra pueda absorber los nutrientes. No es solo ponerle eso, es eso más la ayuda microbiológica. ¿Entendí? ¿Alguna pregunta de esto? Pipe, nos quedan 5 minuticos. Yo te propongo lo siguiente. ¿Por qué no nos contás un poquito de tu iniciativa, el emprendimiento que tenés, los valores que tienen y si los asistentes están de acuerdo, yo creo que hay tela para cortar para tener una segunda sesión e incluso una tercera. Entonces, ¿qué te parece? No, como quieran. Por mí estoy bien. No sé si tengan dudas. Carlita, a ver, contame. Pipe, no, que nos mandes pues como los nombres de las 3 maticas, pues el Miami y las otras que no alcancé como a anotar para poner en el cuarto. Y todos los contactos pues que nos has dicho que nos vas a pasar, el del la compostera y cuándo nos vas a enseñar a hacer el coquito. A Coquedama también podemos fijar, me dicen cuándo, yo les paso una lista de elementos, los compran y hacemos, claro, Sí, problema. bacanísimo. Ese sería muy Con la chévere. Coquedama, yo creo que podemos quedar para que tengamos una masterclass en agosto, porque ya las de julio las tenemos todas copadas, pero programemos una para agosto, para que nos enseñes que creo que ha sido popular la Coquedama. Sí, son muy bonitas, bacanísimas. No sé qué más dudas tengan. Claro. Pipe, muy bueno el masterclass, hay que repetirlo, sí, tienes que hacer otro. Y yo también hoy compré 2 amiguitas nuevas, se las voy a mostrar. No sé cómo se llaman. A ver, a ver, espera, yo volteo la cámara, ¿cómo volteo? A ver. No sé cómo, allá. A ver. ¡Ay, qué linda! Esa es una de la cadena. ¿Cómo se llama? De la cadena, esa por ejemplo, Carlis, te sirve demasiado para la tengo al lado del computador. Buenísimo. Y tengo esta nueva también. A comprarse las 2 que eran la Sansevieria. Esa es la otra que yo tengo acá chiquita, pero esa crece hermoso. Yo tengo otras acá. Esa se te va a llenar esa maceta. Esas son 2 compañeritas que compré hoy. Súper, y las compraste muy grandes. Sí, me las compré el esposito. Bueno. Pero, por ejemplo, a esa que mantenimiento hay que hacerle, Pipe, pues como una vez a la semana agua y... Entonces, sí, para que terminemos aquí rápido y no se queden con la duda, que la parte más fundamental es la del riego. Fíjense en la cabeza que mucho amor no es bueno, ¿cierto? Entonces, la planta sobrevive más
con poca agua que con exceso de agua. Entonces, si por ejemplo no la regaste una semana, 2 semanas, 3 semanas, es más beneficioso eso a que le eches de más. Porque la plantica entre ella misma va hablando. Por ejemplo, si yo a esta no le voy echando agua, las hojitas se van achicopalando, se van cayendo, pero tú le pones agua y ella misma se para, ¿cierto? En cambio contrario, que si le echas agua le da un hongo y olvídese. Ahí sí ya es casi que cortar y chao. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que yo recomiendo, siempre mirar la tierra. Yo, por ejemplo, aquí llego y miro, y si veo que la tierra todavía está negrita, o sea, mojada, húmeda, y llegué, por ejemplo, hoy al miércoles, por ejemplo, esta yo no la mojé el miércoles pasado. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvo lloviendo mucho, el clima estuvo húmedo, entonces ella no drenó toda el agua. Entonces, ¿para qué lo dejé para dentro de 8 días? Hoy, que sí la voy a mojar, ahorita las termine, la veo acá, yo digo, no, esta ya sí le falta agüita, ¿y qué hago? Yo, mi técnica es regarla hasta que el agua se sube al tope y ya, hasta ahí dejo. Que ella absorba, el agua está arriba, se baje y listo. Hasta ahí le dejo. Si la veo, pues que está muy seca. Y sí, esa parte, la parte de la, que es lo más importante, la luz. Por ejemplo, Carla no va a tener mucho problema con la sansevieria, que es la que le dicen lengua de suegra. Esa planta, inclusive, esa es la que yo les estaba hablando de la NASA, que la NASA inclusive la quiere sembrar en Marte. Pipe, La y no planta, importa el horario del riego, pues no importa si es en la bueno, noche. el horario sí, el horario importa, pero no es como los abuelos que le decían a uno, usted va a matar esa planta donde le echa agua al mediodía, no sé qué, le da una trombosis a la planta, cualquier huevo, nada. No, eso no es así. Las plantas no se mueren porque en cualquier momento llueve y entonces ellas tienen su sistema de defensa. Eso no es así. Lo que es el horario es en la mañana o en la tarde para que el agua no se evapore tan rápido. Si por ejemplo tú pones el agua temprano en el día, no está haciendo calor, entonces no se va a evaporar. Pero si le pones a mediodía, es mucho más fácil que se evapore. Ay, yo tengo una última pregunta. Como bueno, espera. Estás en mute. Aló. Ahí Ya. te escuchamos, Ya. Pipe, listo. Dime, Carlos. Pues es que tengo una suculenta que está como en una burbujita de estas de cristal y es súper pequeñita. Pues ahí venía, era como para un regalo y yo siento que ya está creciendo mucho y la tengo que trasplantar, pero me da como miedo pues de maltratarla, porque la verdad pues como la boquillita es muy estrecha, entonces No, pues me mira, si por preocupa, ejemplo, he pensado en sácala quebrar esa cosa. inténtala siempre coger de la base, ¿cierto? Aquí está la base. Cógela de la basecita, la intenta sacar. Si se te cae alguna hojita, Sí. puedes hacer otra suculenta de ahí. Ese es el beneficio de la suculenta, Sí. que son tan resistentes que, por ejemplo, mira, yo tengo unas suculentas y, por ejemplo, se me cayó una hojita y las puse así y mira que ya están saliendo otras suculentas. Ay, creo que la mía es como rara. Pues es como, o sea, no es como este tipo de hojitas, es diferente. Espere, la voy a traer. Ah, pero ya Es creo como que de tubito. yo creo que es una tilancia. Una tilancia es de esas que se alimentan de aire nomás. No sé, espere, voy a correr ya. Dale. ¿Cómo así? Hay plantas que solo se alimentan del aire. Sí, por ejemplo, las bromelias. ¿Sabes cuáles son las bromelias? No. La bromelia es esta que tiene aquí, pues que se pega a los árboles. Ah, sí, que son parásitos. Pues que no son parásitos, sino que estas plantas son diferentes. Digamos que esas son las que aguantan agua, acumulan agua y además no necesitan por las hojas, obtienen el oxígeno necesario para vivir. Mira, es así, es Ah, no, esta. es una suculenta.
Eso está muy bonito. Pues, y la Claro, quiero pero- porque tiene como tallito, pero me da miedo sacarla porque esto es muy estrecho. Es como así. Y es de Entonces no vidrio. sé qué hacer. Sí, pues he pensado en Y, quebrarla. exacto. Me da Pues no miedo. sé qué te importe a ti si la quieres quebrar. Creo que voy Pero a ahí hacer está muy bonita porque la quiere trasplantar. Por porque ejemplo, es que siento que claro, esto ya por le queda ejemplo, chiquito. una cosita es, ellas crecen lo que tú quieras que ellas crezcan. Lo que te decía ahora, yo por ejemplo solo quiero que crezca poquito esta. Entonces por eso la tengo en una macetica. Si tú la quieres ver crecer y la quieres, por ejemplo, transportar en una más grande y que le salgan hijos, porque esa crece grandísima, así como un Sí. cactus, la cambias. Bueno, no, creo que la voy a quebrar. Pero no, ¿sabes qué sí puedes hacer? Sí, sí está difícil ahí porque está muy compacta. Y pues lo que me da miedo es como jalarla de acá, pues porque la maltrato, no sé. No, mira, juega con un lapicerito. Por los lados la suaviza, ¿cierto? Cuidado, las raíces de al lado se pueden morir, que son las que absorben el agua. La que no Sí, se puede morir es la larga, que es la principal. ajá. Esas, cuidado, las otras la pueden mover así por un ladito, metes el lapicero, metes los deditos lo que más puedas de sacar por dentro y la sacas. Si te quiebran alguna raíz, no te preocupes que ella vuelve y se regenera. Bueno, si lo logro, les muestro. Pero es que me Porque parece muy creo que sí raro que, por quiero ejemplo, que esté ahí las suculentas porque son una barraquera, pero por ejemplo, en macetas de vidrio ya sé, o solo sea, se es que no puede está con pensada agua. para que crezca, sino para que core, no sé. Sí, porque por ejemplo, esa maceta de vidrio no tiene drenaje. Entonces, por ejemplo, yo creo que esa maceta tuya es verde por dentro, ¿no? Llena Sí, de algas. tiene como musguito. Ah, Y por eso es que le echo también como más poquita agua, para que está bien, muy bien. Entonces, sí, claro, no se me mueren cuida. todas las plantas. Vea que aquí hay un ejemplo de éxito. ¿Qué más tips le Bueno, doy a este rato? muchachos, A ver, hay una propuesta. Si quieres, Felipe, creo que es interesante los datos que tienes de tu iniciativa. Compartínoslos, déjanoslo de compartir. Y les propongo, tengamos la última participación tuya y quedemos para que tengamos una segunda sesión porque creo que nos ha ido muy bien en esta. ¿Les parece? Entonces, dale, procede con la última intervención y allá terminamos. sí, yo no, un consejo, digamos que por ejemplo, para cuando vayan a salir de viaje y se van, por ejemplo, carras que mantienen por fuera o las que salgan muchos ahorita y quieren dejar por ejemplo, las plantas y no tengan cómo regarlas, lo mejor es juntarlas todas. Haces todas las plantas, las juntas en un solo lugar, les das un riego abundante y las demás cuidados les pones un plato por debajo con agua, ¿cierto? Un plato, ¿para qué? Para que esa agua se evapore, se suba por las raíces y luego por las hojas. Eso, y además, cuando ellas están todas juntas, hace un microclima de humedad en el que va a durar mucho más el agua y el riego entre ellas. Entonces, ya saben, si se van a ir de viaje, las ponen todas junticas, les dan un riego abundante. Y otro truquito, cogen un cordón, pero que sea de algodón, y ponen un vasito de agua, un algodón, y lo ponen en la plantica. Y ella eventualmente va pasando el agüita a la plantica y dura bastante. Eso por cuando vayan a viajar o si quieren tener pues un microclima también en su cuarto o en su sala o en su patio, lo que quieran. Listo, muchachos, muchas gracias. Felipe, muchas gracias por Felipe, mostrarnos este felicitaciones. ángulo tuyo. Con Yo creo mucho que es un gusto. ángulo que la gran mayoría no conocía, pero es súper No. chévere. No. Eh,
Creo que vale la pena entonces que tengamos otra sesión. Muchachos, todos, muchas gracias por participar en este masterclass. No, Recuerden que ustedes. si quieren que toquemos temas particulares, nos pueden escribir al correo de Recursos Humanos o a mi correo directamente. Bueno, por hoy hemos terminado. Muchas gracias por todos. Quedamos conectados para otra sesión de estas en agosto. Entonces, listo. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Chao, Pues, niñas, igual. una gran Que sorpresa. les digo, si tienen más dudas, si cualquier cosa, pues ya muchas tienen ahí mi número en el grupo, me preguntan cualquier cosita que tengan, Pipe, mira, me pasó esto y esto, con el mayor de los gustos, la verdad, ustedes saben que bacán para toda la vida. Pipe, no, mil gracias, de verdad, fue una grata sorpresa, la verdad. Y no te voy a molestar mucho, mucho. Claro, para nada. Igual, pues como más adelante les digo, les voy a mostrar pues ya mi proyecto, Biofilia, que significa amor por todos los seres vivos, y así se va a llamar mi empresa. Entonces, después les estaré compartiendo. No, genial, muchas gracias. A Muchas ustedes, niñas, gracias y muchos éxitos en tu emprendimiento, Pipe. muchas gracias. Gracias, Anita. Pipe. Nos Gracias. encantó. Gracias, niñas. Si quieren otro, pues no sé, lo que quieran. Haremos de la coquedama. Ay, sí, eso está Listo. genial. Papá, De esa. una. Chao.